Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en que ustedes me escuchen. La voz de quien les habla pertenece al profesor Julio Castillo, quien estará compartiendo con ustedes esta sesión de trabajo número 2, referida a las categorías de los diagramas de flujos de datos. En la sesión de trabajo anterior estuvimos abordando algunos tópicos teóricos sobre los diagramas de flujos de datos, su propósito y los elementos que se utilizan para estructurarlos. En la parte inferior de sus pantallas les comparto un pequeño recordatorio visual sobre los elementos que estarán siendo implementados para modelar el sistema a partir de los diversos diagramas de flujos de datos. En esta sesión de trabajo, en el capítulo número 4, estaremos abordando el tema de los diagramas de flujo de datos lógicos y en el capítulo número 5, los diagramas de flujo de datos físicos. En el ámbito de los sistemas de información, los diagramas de flujos de datos se representan en dos categorías: los diagramas de flujo de datos lógicos y los diagramas de flujo de datos físicos. Los diagramas de flujo de datos lógicos se enfocan en el negocio y en el funcionamiento de este. Describe los eventos que ocurren en el negocio y los datos requeridos y producidos por cada evento. Cuando el analista de sistema o el informático visualiza por primera vez el problema, puede determinar mediante su experiencia aquellos elementos estratégicos que le van a permitir facilitar el modelado del sistema a partir de los diversos diagramas de flujo de datos que existen. En este caso, estamos hablando de los diagramas de flujo de datos lógicos. Observen en pantalla una pequeña representación visual de lo que sería un negocio de pedidos y entrega de productos. Estratégicamente, podemos situarnos en el contexto de ese negocio e identificar algunos elementos estratégicos. Por ejemplo, las entidades externas, como lo son los clientes y la bodega, algunos procesos que estarían representados en este esquema visual en lo que sería la recepción de pedidos, las cobranzas, la contabilidad de envío. Observamos también algunos archivos o ficheros que representan los almacenes de datos. En el ejemplo que estamos observando tenemos el archivo de clientes, el archivo de pedidos y el archivo de facturas. Y un sinfín de flujos de información que son suministrados por los clientes, algunos que están siendo suministrados por el sistema para sus clientes o para las entidades externas como son la bodega. Y entre los procesos también existe o estamos observando un intercambio de flujos de información. Este esquema visual representa algo que puede ser observado por ustedes en la cotidianidad. ¿Cómo transformaríamos este esquema visual en un diagrama de flujo de datos lógicos? Es fácil. Simplemente una vez detectados esos elementos estratégicos que hemos mencionado anteriormente, representarlos mediante las notaciones que existen, ya sea la de Jordan o la de Gain Sarson. Por lo cual nos quedaría de esta manera. Observen que simplemente lo que estamos haciendo es reemplazar al cliente por una notación gráfica dentro de nuestros diagramas, tanto a los clientes representados por personas como los clientes representados por otros negocios o otros departamentos, o en este caso las bodegas. Ahora, esas personas que se encargaban de realizar la recepción de pedidos son reemplazadas por el símbolo del proceso. Quien lleva la contabilidad es reemplazado por el símbolo del proceso correspondiente y el de cobranzas por el símbolo correspondiente.
Observen también cómo todos esos archivos se han convertido en segmentos de rectas en paralelo, que según la notación de Jordan, que es la que están visualizando en este momento, se representan por medio de esa figura. Y los flujos de información no han cambiado en absoluto. Sigue existiendo esa misma interacción entre todos esos elementos. Recuerden que hasta este momento, a pesar de que vamos a utilizar la notación de Gaines-Sarson, lo importante es que entienda cómo usted se encuentra en la capacidad de identificar esos elementos estratégicos que le pueden facilitar el proceso de modelado del sistema. Veamos un ejemplo más. En la siguiente figura se muestra un diagrama de flujo de datos lógicos para el cajero de una tienda de abarrotes, lo que sería un supermercado común y corriente. Expliquemos paso a paso. El cliente lleva los artículos a la caja. Se identifican los artículos. Se consultan los precios de todos los artículos y se totalizan. Después se paga al cajero y por último se da un recibo al cliente. Se ilustran todos los procesos involucrados sin detallar la implementación física de las actividades. Pueden observar que cada elemento ha sido representado por su notación gráfica correspondiente. Los diagramas de flujo de datos físicos. Un diagrama de flujo de datos físico muestra de qué manera se implementará el sistema, incluyendo el hardware, software, los archivos y las personas involucradas en el sistema. Llevando el ejemplo anterior a un diagrama de flujo de datos físicos, nos queda de la siguiente manera. En el diagrama de flujo de datos físicos de la misma tienda de abarrotes o supermercado, se muestra que se usa un código de barra, que es el código UPC. Además, se menciona los procesos manuales tal como escanear, explica que se utiliza un archivo temporal para mantener un subtotal de los artículos y además se indica que el pago se puede hacer con efectivo, cheque o tarjeta de débito. Finalmente, se refiere al recibo por su nombre. Recibo de la caja registradora. Este es el nombre del recibo. Ahora, cuando observamos este diagrama y el diagrama anterior, pueden tener algunas similitudes, pero recuerden que lo que cambia en este sentido es la forma en que se va a trabajar a nivel del sistema implementado. Muchas veces se da el caso que los procesos llegan a coincidir entre ellos, incluso pueden ser los mismos, pero lo que va a cambiar es la forma de trabajar. Podemos pasar de trabajar los mismos procesos de manera manual, pero ahora de forma automatizada en el diagrama de flujo de datos físicos. La diferencia obviamente va a ser en el volumen de trabajo y en la rapidez y la fiabilidad de los datos. En resumen, podemos decir que el modelo que describe los diagramas de flujo de datos lógicos es cómo funciona el negocio y en el físico cómo se implementará el sistema o cómo funciona el sistema actual implementado. ¿Qué representan los procesos? En el lógico, las actividades del negocio. En el físico, programas, módulos del programa o del sistema y procedimientos manuales que también pueden ser incluidos. ¿Qué representan los almacenes de datos? Colecciones de datos independientemente de cómo se almacenan. Y en el físico, archivos y bases de datos físicos y archivos manuales. Los controles del sistema en el diagrama de flujo de datos lógico muestra los controles del negocio y en el físico muestra los controles para validar los datos de entrada, para obtener un registro, el estado del registro, para asegurar la realización exitosa de un proceso
y para la seguridad del sistema, como por ejemplo el registro de una cuenta de diario. No me queda más que compartir con ustedes, como de costumbre, una reflexión. En este caso es del pensador Epicteto. Acusar a los demás de los infortunios propios es un signo de falta de educación. Acusarse a uno mismo demuestra que la educación ha comenzado. Si quieres saber más, recuerda consultar la bibliografía recomendada que puedes visualizar en pantalla. Y recuerda también que estamos acá para facilitar ese proceso de construcción de aprendizaje, pero el compromiso es de los dos, tanto el estudiante como el docente. Hasta luego y les recuerdo que seguimos conectados.